Comenzamos hoy, como ayer, el tema internacional con Turquía, podríamos decir Turquía-Siria, incluso podríamos agregar Líbano, donde también se sintió y algunos edificios resultaron afectados producto del fuerte terremoto del día de ayer. Mire, le decía al inicio del espacio que la cifra es muy contradictoria para el balance a esta hora. Fíjense, lo más reciente es lo que publica EFE, con base en cifra oficial, información del gobierno. ¿Qué dice esta nota de EFE? Más de 8,000 personas han podido ser rescatadas con vida de entre los restos de los miles de edificios que colapsaron ayer lunes debido a dos fuertes terremotos en el sureste de Turquía y que han dejado 3,419 muertos y más de 20,500 heridos. Esto según informó el gobierno. Repito, es una nota de EFE que parte de información del gobierno, 3,419 muertos, más de 20,500 heridos. Le decía, ¿por qué es contradictoria? Porque si usted se va, por ejemplo, a un medio en India, va a encontrar que la cifra de fallecidos habría alcanzado el número de 5,109 y se estaría hablando de más de 26,000 personas heridas. Repito, esto es un medio en India. En la agencia France Press, relativamente hace poco, es decir, estamos hablando de las 4:54 de la mañana, sigue la frenética búsqueda de sobrevivientes en Turquía y Siria tras sismo, mientras la cifra de muertos supera las 5,000 personas. Ya son dos medios que hablan de más de 5,000 personas. Igualmente, otro medio europeo dice el balance de muertos a causa del terremoto de magnitud 7.4 en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, asciende a casi 5,000 personas. Esta información también corresponde a poco antes de las 5 de la mañana. Entonces tenemos como dos tendencias, una que habla de más de 5,000 personas fallecidas y esa cifra oficial de la que hace referencia EFE, que la cifra en 3,419. Desde la distancia, bueno, y producto también de la situación y de lo complejo que se ha hecho el rescate y la contabilización, producto del mal clima y del deterioro de las infraestructuras que colapsaron, pues uno entiende que la cifra no sea tan clara. Podemos leer en CNN que la Organización Médica Médicos Sin Fronteras respondió a las abrumadoras necesidades tras el devastador terremoto en Turquía y Siria, según un comunicado de la organización. Se lee allí: tras los poderosos terremotos que azotaron el sur de Turquía y el noroeste de Siria el 6 de febrero de 2023, los equipos de Médicos Sin Fronteras que trabajan en el noreste de Siria se han movilizado con socios locales para responder a las crecientes necesidades en el área. Fin de la cita para ellos a través de CNN. Deutsche Welle nos tiene que al menos 77 réplicas, algunos hablan de centenares, pero al menos 77 réplicas de magnitud 4 o superior se han producido desde que este terremoto de 7.8 sacudió el sur de Turquía este lunes por la mañana, esto según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, el presidente Joe Biden reiteró que Estados Unidos está listo para ayudar a Turquía después del reciente terremoto y expresó sus condolencias en nombre del pueblo estadounidense cuando habló con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, este lunes, según una lectura de la llamada proporcionada por la Casa Blanca. De hecho, 2 unidades de búsqueda y rescate de Estados Unidos serán enviadas a Turquía para ayudar con las repercusiones del terremoto, lo dijo a CNN el embajador de Estados Unidos en Turquía, Jeff Flake. Habrá 2 equipos de Estados Unidos, uno del condado de Fairfax, otro de Los Ángeles, lo que llaman esas unidades pesadas, cada una con creo 70 personas, con perros de búsqueda y paramédicos. Lo dijo Flake, eso es lo que nos dicen que se necesita. Decenas, de hecho, de países en Europa, América y Asia, se habla de más de 40, además de la ONU, se comprometieron en enviar equipos de rescate a Siria y Turquía tras esta catástrofe sísmica. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, envió sus condolencias al pueblo de Turquía y Siria y ofreció ayudar a Turquía. Corea envía nuestro más sentido pésame a quienes han perdido a sus seres queridos. Estamos listos para ayudar a Turquía, una hermandad forjada con sangre durante la guerra de Corea, en cualquier forma posible. Es una cita textual. Irak también anunció el envío de ayuda a las víctimas del terremoto allí en Turquía y Siria, según un comunicado difundido por el primer ministro Mohamed el-Soudani. Y el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó este lunes que en las próximas horas un avión de la Fuerza Aérea del país saldrá con equipos y especialistas de rescate para apoyar las tareas en Turquía. Son reconocidos los rescatistas mexicanos precisamente por esa labor que realizan. Son las 6:38 minutos. Tenemos en la línea telefónica a esta hora Ariana Forte. Ella es periodista argentina, es corresponsal en Turquía. En este momento se encuentra en la Argentina, pero por supuesto en permanente comunicación con Turquía, con sus colegas, con la gente que allí conoce. Ariana, muy buen día. Bienvenida y gracias por atendernos. Hola, buenos días y gracias a ustedes por esta comunicación. Decía al inicio, Ariana, que es muy complejo
poder ofrecer un balance certero de muertos, de heridos, de desaparecidos, porque hay información muy contradictoria. ¿Qué sabe? Es muy complejo y es muy temprano Sí, todavía porque no han pasado más de 24 horas así es. del primero de los terremotos fatales, ¿no? Aparte ayer 13:45 hora de Turquía hubo otro terremoto, un segundo terremoto de 7.7, lo cual provoca que más escombros, más Mm, víctimas y que esto empeore más las condiciones de búsqueda y rescate. Sumado a eso, el temporal de nieve, pero bueno, es como que todas las fuerzas están mm, enfocadas en el rescate de personas. Ayer en Estambul hubo una fuerte campaña y todavía continúa al día de hoy en cuanto a la donación de sangre para poder atender a las víctimas mm, heridas, saldos de este terremoto, que bueno, algunos medios hablan de 5.000, otros mm. hablan de 20.000. En Turquía se está hablando de más de 20.000 víctimas eh, que se encuentran heridas y más de 4.300 muertos. La cifra que yo manejaba ayer era de 3.000 muertos, víctimas fatales aproximadamente en horas del mediodía, cuando aquí en Argentina se estaba hablando de apenas 600. Mm. Esto ha sido un terremoto de gran magnitud y ha afectado principalmente el sur de Turquía y Siria, Ujú. toda la frontera donde, si nosotros nos ubicamos geográficamente, es donde están todos los refugiados. Sí, Imaginemos que sí. prácticamente el país completo de Siria ha sido expulsado de su lugar y gran magnitud de personas han sido recepcionadas a manera de refugiados o a Ujú, manera de ciudadanos, porque muchos han podido ubicarse y continuar la vida normal en ujú. Turquía. Se alojan en este lugar, o sea, el crecimiento demográfico en Turquía ha crecido increíblemente debido a estas olas inmigratorias que vienen buscando un lugar mejor de parte de Siria, Afganistán y bueno, y los demás países de la región que están siendo invadidos. El dolor, por supuesto, Ariana, primero por las víctimas y por los familiares de las víctimas. El luto es por un Eh, pueblo todo, completo, pero hay algo que me llama la atención desde ayer y mucho. Es la cantidad, Ariana, de viviendas afectadas. Se habla de miles de viviendas, de estructuras sí, afectadas, y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Es por los materiales? ¿Es por las normas de construcción? ¿Es por la antigüedad de esas viviendas? ¿Por qué? son muchos factores. Principalmente lo que yo te marcaba recién es este crecimiento demográfico en los Ujú, últimos 10 años que ha sido exuberante. La calidad de las viviendas evidentemente no ha sido la buena, se ven astillas totalmente de pedacitos mínimos ujú, de cada una de las viviendas. Y además de eso, no existe en Turquía una política de vivienda antisísmica, a pesar de que hemos tenido y que es una zona de riesgo de terremotos en el mundo, una de las más ujú. riesgosas, no existe hoy una política de Estado que sea para regular la construcción de viviendas antisísmicas. Y un detalle que es un dato del cual no están todavía los medios hablando, tiene que ver con la cantidad de niños y bebés que están quedando Sí, huérfanos, porque por una cuestión de sí, supervivencia, porque sus cuerpos son más diminutos, porque en el momento del rescate son los que primero se pueden sacar más rápido. sí. Sus padres lamentablemente siguen bajo los escombros y hay una fuerte campaña de parte de Cáritas Turquía, que es la primera campaña después de la pandemia, porque después de la pandemia todas estas organizaciones quedaron como aisladas para volver a reconstruirse y volver en actividad. Y Cáritas ha lanzado una campaña recolectando pañales, ropa de niños de abrigo, porque las Ujú. temperaturas son muy bajas, y leche materna por sobre todas las cosas para poder alimentar a estos niños. Hay ayuda de muchos países. Cancillería de Ujú. Argentina está preparando un paquete de medidas y de solidarias Sí. y por sobre todas las cosas poder enviar lo que necesita en estos momentos Turquía y por sobre todo esta zona que es la más afectada, ¿no? Claro. Las imágenes, Ariana, son muy, muy crudas, tremendamente dolorosas, son impactantes. Imagino que habrá allí un estado general de shock. En el contacto que habrá tenido en las últimas horas con sus colegas, con los amigos, con los conocidos en Turquía, ¿qué le dicen?
Están todos muy choqueados, sobre todo en Estambul. Ayer la manera solidaria que encontraron principalmente los hombres, porque es una sociedad donde lo social es más vivido, lo social en estos casos también, ¿no? Es más protagonizado. No quiere decir que la mujer esté relegada, al Ujú, contrario, ujú, los hombres son más protagonistas y bueno, son como se consideran socialmente, esto no es ninguna estigmatización de nada, pero han salido a la calle los hombres a donar sangre. En el día de ayer hubo más de 1 millón de donantes de sangre en Estambul nada más, ujú. para precisamente poder ayudar. Además, el gobierno decretó 7 días de duelo nacional. Además, los colegios cancelaron sus clases porque realmente todo el mundo o alguien o tiene un vecino o tiene un pariente. En general la gente joven emigra a Estambul, pero los viejos, Sí, los abuelos, los tíos, quedan en los pueblos. Esta es la realidad que se vive en la vivencia, la vida cotidiana en Turquía. Los tíos, los abuelos, la gente anciana queda en los pueblos y la gente joven es quien va a, bueno, a trabajar y a sí, hacer un futuro en la ciudad, en las grandes urbes, digamos, ¿no? claro, claro. Ariana vuelve a Turquía pronto, ¿cierto? Sí, vuelvo a fin de mes. Bien, Yo soy argentina sí, y hacía 2 años por la pandemia que no veníamos. Es un viaje muy largo sí, y realmente aprovechamos 2 meses para claro, poder estar acá, pero la verdad es que el alma está sí, allá. sí. Ariana, muchísimas gracias por atendernos, por tener la gentileza de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, buenos días y Buen día. bueno, oraciones Sí, sí. por toda la paz en el mundo y principalmente en Turquía. Así es, Ariana Fortes, periodista argentina, es corresponsal en Turquía, ha tenido la gentileza de acompañarnos. Uno no puede evitar ponerse en los zapatos del que lo perdió todo, ¿cierto? Aquel que perdió bienes, que perdió familia, que amanece hoy sin tener siquiera que ponerse, sin papeles, sin dinero, pero de nuevo, sin sus seres queridos, sin el amigo, sin el vecino, sin el hijo, sin el padre. En fin, es muy doloroso lo que haya ocurrido. Ojo que también es tema, probablemente no lo abordemos hoy, pero es tema, caramba, ¿qué impacto tienen las sanciones en un país como Siria? Sabe que es un país dividido, una zona de Siria está controlada por su presidente Bashar al-Assad, otra está controlada por la oposición, esa enorme cantidad de desplazados de la que hablaba Ariana, que están precisamente en la frontera con Turquía. Bueno, ¿qué pasa con las ayudas en un país sancionado? Es un tema que podríamos tocar con un internacionalista, ¿cierto? El grueso de las víctimas es verdad y de los daños están en Turquía, pero Siria también sufrió, hay fallecidos, hay heridos, hay daños a infraestructura. Ojo que es un terremoto, incluso leí ahora que España incluso logró registrar una de las réplicas que llaman más de 100 y muchas de ellas por encima de 4 de intensidad. En España se logró registrar una de esas réplicas. Bueno, se sintió también en Líbano, sí, y efectivamente allí tenemos otro contacto. Tenemos con nosotros en línea al doctor Lorenzo Saad David, es médico especialista en medicina interna, nacido en Venezuela, de padres libaneses y está residenciado actualmente en Líbano ya desde hace 15 años. Doctor Saad, muy buen día, ¿cómo está? Muy buen día para ustedes y Muy, toda tu audiencia. Muy Encantado de amable. estar con ustedes. Gracias por atendernos. No sé si usted, su familia o conocidos lograron sentir este temblor. Digo temblor porque fue terremoto en Turquía y Siria, pero se habrá sentido un tanto menos en Líbano. ¿Nos cuenta? Sí, bueno, realmente no hay duda. Casi que toda la población libanesa lo sintió. Eran casi que las 3:30 de la madrugada, según recuerdo. Estábamos todos profundamente dormidos y se sintió la sacudida intensa porque casualmente yo estaba, digamos, en una población que mira hacia el litoral Ujú. del mar Mediterráneo y mi otra hija también está en pleno Beirut, se sintió muy intenso. La gente que estaba en los edificios lo sintió mucho más porque la Claro, oscilación claro. se siente más. Pero fue intenso. Yo cuando me percato y mi familia me lo dice, no sabían qué hacer. De hecho, al principio no sabían si eso era un terremoto o una explosión o algo por el estilo. Mm, De hecho, en Trípoli la gente pensó que no era un terremoto, era otra cosa.
cosa, una explosión, porque acuérdate que el Líbano en el 2020 sufrió una explosión, la más grande que no es no nuclear. Sí. Entonces ya es un pueblo que está, digamos, muy afectado por todas las crisis que ocurren. En Trípoli, en la misma hora en que ocurrió el terremoto, muchos salieron a hacer ráfagas de tiro para despertar a la población, porque muchos estaban dormidos, no tenían, en Trípoli hay muchas casas y edificios que están en un estado muy pésimo, y entonces temían por la vida de ellos, entonces los despertaban, o sea, hacían eso para que la gente se despertara y pudiera movilizarse hacia un sitio más seguro. Claro, por eso la cantidad de víctimas en Turquía y en Siria, porque toma a la gente en sus casas, descansando, durmiendo, no en la calle, no en el colegio, no camino al trabajo. Es por eso la cantidad de víctimas. ¿Logró las autoridades en Líbano hablar de la intensidad o de la magnitud que llegó a tener allí el movimiento? Sí, aquí lo calificaron. Aquí hay un centro que vigila los movimientos sísmicos, está en plena montaña, en el sector de Hannes. Midieron y dieron a las autoridades la magnitud fue de 4.8. De 4.8, exactamente. Se habla hoy de... Perdón, sí, doctor. No se preocupe, siga. No, le quería preguntar si hay algún balance de heridos, de desaparecidos o de estructuras que entiendo se vieron afectadas allí en Líbano. No, realmente, gracias a Dios, porque ya este país no aguanta más, o sea, con todo lo que le ha pasado. De haber subido un poquito la intensidad, hubiera sido, sí, trágico. No hubo víctimas mortales, no hubo daños importantes. Lo que sí, claro, los supermercados y algunos hogares se decayeron un cierto instante. De hecho, en la casa de mi hija se movieron los closets, las lámparas. Era una locura, o sea, hace unos 40, 50 segundos sentías que el mundo se te iba. Los supermercados, sí, claro, todos los estantes y todo lo que es envase de vidrio al piso, la farmacia, eso fue, pero no hubo víctimas fatales, gracias a Dios, ni heridos. Claro. Por eso digamos que nos tocó una réplica intensa, pero sin mayores daños. Sí, ayer en las primeras horas, luego de ocurrido el terremoto principal en Turquía y Siria, sí se dijo que se había dañado alguna estructura en Líbano. Qué bueno que no haya ocurrido, porque igualmente estamos leyendo, por ejemplo, 7 millones de edificios no son seguros frente a los terremotos, y es un estudio reciente que se ha publicado ahora. Una última cosa, estamos conversando con el doctor Lorenzo Saad David. Entiendo que ha estado usted en contacto con grupos de venezolanos que también hacen vida en Líbano. ¿Están bien? Sí, todos están bien, gracias a Dios nos hemos comunicado. Yo tengo un grupo que habíamos hecho una asociación de jóvenes líbano-venezolanas en Venezuela. Trabajamos, muchos de nosotros ahorita estamos dispersos en varias partes del mundo, pero ahora hay varios que residen acá y siempre mantenemos contacto. Y los puse al tanto y estuvimos chateando para estar seguro de que nadie le había pasado absolutamente nada, gracias a Dios. Doctor Saad, le quiero agradecer que nos haya dedicado estos minutos de su tiempo el día de hoy. Muy gentil, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes y esperemos que no ocurran más cosas, porque el temor ahorita es el frío, porque la gente se está muriendo de frío en esa zona. Y acá ahorita tenemos una tormenta de nieve y de frío que hubiera complicado mucho más el asunto en una situación tan difícil como esta. Yo les agradezco a ustedes el contacto. Mis saludos a toda la audiencia, a tu distinguida audiencia, a su programa y a los familiares y amigos que tengo en Venezuela y que sigo todavía manteniendo en contacto. Muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias. Es el doctor Lorenzo Saad David, médico especialista en medicina interna, nacido en Venezuela, padres libaneses. Allí tiene viviendo ya 15 años en Líbano, quiero decir. Antes escucharon a la periodista argentina, corresponsal en Turquía, Ariana Forte, con el reporte más cercano que podemos compartir. Son las 6:53.
Ojo que no todos los titulares son sobre Turquía. Una serie de deslaves en la sureña región peruana de Arequipa dejaron este lunes al menos 15 muertos y 20 personas heridas, además de 2 desaparecidas, cifra que las autoridades temen que sea mayor, mientras las personas damnificadas se cuentan por miles. Esto lo titula Deutsche Welle. En Voz de América nos llevan a Chile. Incendios forestales no dan tregua, van 26 muertos. Ana María Silva es periodista del Canal 13 de Chile y nos tiene más información. Lo que estamos viviendo acá en Chile es una de las peores temporadas de incendio en la historia. Se han quemado 280.000 hectáreas, un poco menos de lo que se quemó en 2017 en otros incendios, pero hay más víctimas fatales. Son 26 personas que han perdido la vida, se espera que este número pueda aumentar. ¿Dónde está pasando esto? En el sur del país, en regiones que se llaman Ñuble, Araucanía, Biobío. ¿Y por qué se generan estos incendios? Bueno, acá estamos en pleno verano, las condiciones climatológicas no son las más favorables, temperaturas sobre los 40 grados centígrados, también vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, y además es una zona en donde hay distintos monocultivos, hay plantaciones, son personas que viven en sectores rurales, viven de la siembra, de la agricultura, lamentablemente lo han perdido todo, perdieron sus siembras, sus cosechas, casas, mascotas, familiares, realmente ha sido muy difícil. Lo que viene ahora es una importante colaboración entre el gobierno y las empresas privadas para poder salir adelante y que Chile una vez más pueda levantarse de una catástrofe de este tipo. La voz de la periodista Ana María Silva, de Canal 13. Por cierto, en Chile se cuentan en 270 ya los incendios. De hecho, 69 están fuera de control. El Pentágono está en contacto con los países de Latinoamérica por los que pasó el globo espía de China, dijo este lunes Joe Biden, el presidente de ese país, lo tiene Deutsche Welle. El Pentágono anunció el viernes por la noche que había detectado otro globo espía chino sobre Latinoamérica y este lunes el gobierno chino confirmó que la aeronave era de su propiedad y que a diferencia de Estados Unidos, los países latinoamericanos entienden que el dirigible no representa ninguna amenaza. Los países sobre los que se detectó la aeronave son Costa Rica, Colombia y Venezuela, según diferentes fuentes. China, de hecho, ha acusado a Estados Unidos de dañar gravemente las relaciones entre las dos potencias después de que Washington derribara este globo chino que sobrevolaba el espacio aéreo de los Estados Unidos, en este caso es titular de EFE. Bueno, como han visto, es Turquía, es Siria. La situación en Ucrania que no se detiene, aunque hoy no hayamos destacado alguno de los titulares que de allí se desprende, es el clima, es el planeta. Y uno entiende a lo mejor que alguno estará viendo una esperanza en esto último. Con lo que cierro, astrónomos hallan un planeta cercano del mismo tamaño que la Tierra que podría ser un mundo habitable. Investigadores han descubierto un planeta que podría ser apto para la vida y que tiene una masa similar a la de la Tierra, según anunció en Múnich la sociedad Max Planck. El exoplaneta nombrado Wolf 1069b, que también podría tener una atmósfera, orbita alrededor de su estrella enana Wolf 1069, a una distancia a la que podría haber agua líquida en la superficie. La búsqueda de vida allí podría merecer la pena según los científicos. El tema es que somos los seres humanos los que destruimos el planeta, ¿Vamos a destruir otro? Es la pregunta. 6:56 minutos de la mañana.